Diana Fuentes. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, bien, muchas gracias. Aquí saludándoles. Temor y César, qué gusto verte, Julio. Bien. Temoris Greco, buenas tardes. Temoris se Se escapó fue. en el mero momento. Sabía que la discusión iba a estar profunda y dijo, me escapo. No, ahorita debe regresar. César Pineda, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Temoris, y a toda la audiencia. Temoris, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio, Diana, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Diana, ¿con qué Buen martes. empezamos de todo lo que está fluyendo y caminando? Tuvimos oportunidad de platicar el mero sábado sobre lo que estaba sucediendo. ¿Cuáles son tus reflexiones de entonces ahora con los nuevos ingredientes y elementos, Diana? Pues sí, han pasado muchas cosas, Julio. Creo que ahí tenemos ya muchos más factores que contribuyen a que sigamos reflexionando sobre lo que sucedió y lo que se pretendió con esa manifestación. En primer lugar, decir que, bueno, ante la nueva convocatoria que se avecina para este 20 de noviembre, en ese día tan simbólico para nuestra cultura patria, pues a mí no deja de llamarme la atención que sigan convocando a nombre de la generación Z. La verdad es que se me ocurría una analogía como esta, es decir, es como si se convocara una marcha de mujeres, el 70% de los asistentes o más fueran hombres, y se siguieran llamando marcha de mujeres. Es decir, las mujeres no aceptaríamos eso, ¿no? A pesar de que se dijera, pero es que las estábamos acompañando, somos solidarios, estamos ahí con ustedes, pues no es una marcha de mujeres, es una marcha de otro tipo. Creo que esto vuelve a ser, pues eso, una mascareta que se están poniendo para lo que ya vimos que efectivamente pasó el fin de semana de quiénes realmente se trataba. Pero ahora, en estos días, a mí lo que me ha llamado también poderosamente la atención ha sido la estrategia desinformativa, ¿no? Creo que es de notar que aunque nosotros pudimos ver desde ese momento la cobertura que hizo Fuerza Informativa Azteca y el sensacionalismo con el que trataron todo, y cómo lo siguen haciendo, sí también me parece interesante ver cuál ha sido el lugar de la otra gran televisora, ¿no? Es decir, es importante ver hasta qué punto ahí hay em, digamos, una distancia del mismo tratamiento del tema o no. Claro, habría que ponderar de manera diferenciada a cada uno de sus periodistas más reconocidos. Joaquín López Doriga ha estado volcado al asunto, pero no creo que haya sido así el caso de Televisa como una estrategia, ¿no? De ese medio de vincularse directamente a lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego. Pero independientemente de eso, sí me parece que cuando entramos a las redes sociodigitales ahora, particularmente a X, y también pasa en Instagram y en otras, es muy, muy confusa la información, ¿no? Hay un uso evidentemente planeado de imágenes que no corresponden a ese día, de videos que no se corresponden tampoco con los hechos. Algunos sí, y entonces en algunos casos ya no se vuelve confiable para un espectador, para cualquiera que nos aproximemos a ello. Y entonces, de pronto aparecen quienes los desmienten, luego resulta que los desmentidos son a su vez desmentidos. Entonces, creo que esto es parte de una lógica también de generar confusión, de desinformar, de mentir y sobre esa montar cosas como la campaña que se está haciendo que asemeja casi a una lucha por presos políticos, también por los detenidos como consecuencia de los actos que llevaron a cabo ese día. Y entonces creo que esa cobertura me parece que también debe ser puesta en la mesa, porque la convocatoria que habrán de tener para este próximo jueves, la verdad es que creo que va a ser bastante desinflada en términos numéricos. Ya la del sábado no había tenido la asistencia que yo creo que esperaron los animadores de todo esto. Y si este jueves no van a tener esa cobertura, es decir, no van a tener esa capacidad de convocatoria tampoco, sino una menor porque parece que se engolosinaron al llamar tan rápido, entonces, ¿qué es lo que esperan? Y creo que, bueno, es a vista de muchos, claro que se trata de otra convocatoria, un enfrentamiento, en un enfrentamiento además en un escenario en el que esperarían una respuesta aparentemente más violenta. Entonces, creo que todo esto hace parte de eso que hemos venido pensando sobre
más bien una lógica de generar caos, de sembrar sensación de ingobernabilidad. Bien, Diana, gracias. César Pineda, ¿cuál es tu primera lectura sobre este tema? Leí varios mensajes tuyos en X. En uno de ellos mencionas que lo que sucedió en el Zócalo marcha a una inflexión, se ha formado un movimiento donde convergen distintas expresiones de repudio a la Cuarta Transformación. Muchas de ellas anuncian, como advertimos una y otra vez, la emergencia de la ultraderecha y el terror. ¿Qué nos dices respecto a lo que has visto hasta ahora, César? Gracias, Julio. Bueno, pues yo destacaría las reacciones de oficiales de los partidos de Acción Nacional y del PRI que demuestran alrededor de la marcha la actitud de estos partidos y de sus dirigentes. Confirma pues que son una oposición que en ciencias políticas se le llama desleal a las reglas democráticas y de tendencia golpista. Es decir, en vez de condenar los hechos de violencia por algunos manifestantes, reconociendo que la mayoría fue pacífica, más bien están en el lugar donde querían, condenando y señalando al gobierno como autoritario, que es lo que buscaba la provocación que sucedió en el Zócalo. La marcha confirma, y la actitud de los partidos, confirma un rápido desplazamiento, digamos, de la oposición, una degradación que pasó en los primeros años de la Cuarta Transformación de cuestionar al gobierno, a obstruirlo, a manifestarse en las calles, que esto era totalmente legítimo, pero ahora están coqueteando con derrocarlo, porque no se han deslindado, y esto es importante, lo digo también en ese hilo en X, en el sentido de que la marcha se convocó para derrocar al gobierno, porque esa convocatoria salió antes del asesinato de Manso, y esto es muy importante porque se confunden estas dos convocatorias, que ahora ya no importa, como un poco lo que plantea Diana, la confusión es lo que se busca en esta iniciativa, que tiene mucho olor golpista. El problema es que, bueno, esto sí puede convertirse en un movimiento. Yo también creo que puede desinflarse y por tanto disolverse este jueves, tal como plantea también Diana, porque han cometido esa cuenta anónima. Ahora no tenemos una oposición directa claramente convocando, sino una cuenta de Instagram. Es decir, ¿quién está detrás de la cuenta de Instagram? Y quién se siente convocado por una cuenta anónima que habla efectivamente en nombre de una generación, y hablar en nombre de una generación legitima lo que de otro modo sería ilegítimo, que los partidos de la oposición convocaran, como ya lo han hecho en varias ocasiones, pero que frente a su fracaso y su desprestigio, hoy alguien, una fuerza oscura, digo yo, porque no podemos comprobar exactamente quién es, habla a nombre de una generación que así de abierto, pues trata de legitimar también a nivel internacional y a nivel nacional, que es la indignación. Ahora, solo me gustaría decir también que en ese sentido hay, aunque ahora se ha escalado hacia este coqueteo golpista, hasta hacia este coqueteo de denuncia autoritaria que ya ha sucedido en otros países, habría que decir que el conflicto original, estructural, podríamos decir, de lo que está sucediendo en México, es el problema de que la oposición no reconoce como legítimo representación popular a Morena, a la Cuarta Transformación. Es la base de un pacto democrático básico, de un sistema de partidos donde unos reconocen la legitimidad de otros y de estar representados en las cámaras y de tomar el poder. El problema es que este problema no es nuevo, sino viene desde el desconocimiento de Fox, del obradorismo y de la candidatura en su momento de López Obrador con el tema del desafuero, que abrió un desconocimiento entre las fuerzas y que desde entonces en realidad está roto cualquier idea de pacto democrático. En ese sentido, Adam Prigozhin, uno de los autores que les gusta mucho citar al liberalismo y a Lorenzo Córdoba y a Murayama, advierte también que los fallos de la democracia corresponden, por supuesto, también a oposiciones golpistas, es decir, las oposiciones desarticulan, erosionan
desconsolidan, dice él, las democracias. Y en ese sentido me parece muy desafortunada las declaraciones. Hoy el PRI ha dicho que va a defender a los manifestantes que están presos. Jorge Romero condena la violencia del gobierno y es este señalamiento, es decir, no importa lo que sucedió en el Zócalo, no importa quién convocó, ya no importa nada de eso, sino lo que importa es tomar el contexto de desinformación, el contexto de agitación, el contexto de violencia que se vivió el sábado para señalar al gobierno. Y esto es, por supuesto, una característica central de una oposición desleal que no quiere jugar a las reglas de la democracia, es decir, no quiere aceptar que son minoría ni en la Cámara, ni tampoco quiere dejar gobernar a quien ha logrado pues una mayoría legítima, le guste o no le guste a cualquiera que pueda criticarlos. Y en ese sentido, ese carácter y esa vocación antidemocrática de descarrilar a los gobiernos de la Cuarta Transformación es el origen en realidad de lo que podría ser una crisis política si se desenvolviera como un movimiento por la seguridad, un movimiento contra la Cuarta Transformación. Veremos lo que sucede efectivamente en esta nueva convocatoria. Creo que los organizadores enmascarados, los organizadores anónimos se han equivocado. Es muy pronto, no es un día festivo porque se celebró el día de ayer. En fin, hay varias condiciones que parecieran hacer que se debilite esta convocatoria, pero veremos de lo que pasa. Y de lo que pasa, si esta movilización es masiva o no, depende efectivamente la conflictividad nacional y el carácter y la relación entre la oposición de derechas y el gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, César. Temoris Greco, ¿qué nos dices sobre este tema, lo que has visto, lo que has percibido, tus reflexiones a la luz de lo que ha sucedido del sábado ahora? Temoris, por favor. Tu micro. Perdón, gracias. Lo que vemos es un vaciamiento progresivo en los discursos de la oposición. Cada vez, o sea, en lugar de estar generando un análisis autocrítico de en qué se han equivocado y qué es lo que podrían ofrecer al pueblo de México, en lugar de ver en qué está fallando Morena y el proyecto de la 4T para tratar de subsanarlo o de ofrecer vías alternativas, pues se van quedando sin argumentos. Todavía, por ejemplo, lo de la marcha del INE, tocaron un punto que para muchos mexicanos tenía algún sentido, una institución a la que se le había dado muchísimo valor, a la que se le atribuyó el rescate de la competencia democrática en México y que además nos daba pues la creencia, algo muy sólido, muy tangible que todos traemos y que por lo tanto cuando se dijo te la quieren quitar, bueno, pues eso todavía movió algo. Pero también cuando tienes una narrativa, unas propuestas, unas reivindicaciones más o menos sólidas, pues entonces hay un espacio de discusión y de negociación. Se establece un piso sobre el cual hablar con el gobierno. Aquí no hay reivindicaciones, aquí no hay propuestas, no hay un catálogo, un decálogo de exigencias al que se pueda responder, sobre el que se pueda negociar. Y ni siquiera hay, pues esto, o sea, como señalaban Diana y César, ni siquiera hay figuras. ¿Con quién vas a discutir? ¿Con quién vas a negociar? Estos grupos, pues o sea, que ya lo dijo Alejandro Meléndez aquí mismo, no era el bloque negro. O sea, son otros grupos que recurrieron a otras tácticas, que llegaron armados de herramientas para atacar y que traen también otra agenda y otros propósitos. El lenguaje mismo que vimos en muchos videos de gente que hablaba pues, en unos términos que no habíamos visto, de asesinato, estos grupos racistas y nazis que salieron ahí, que piden una intervención extranjera. ¿Qué es lo que están intentando crear aquí? Ya hace unos meses, Jorge Romero le dio una entrevista a Susana Uresti, que ahora volvieron a sacar,
en el que habla de la violencia. La quise ver completa para entender bien qué es lo que decía, no solamente el fragmento que se compartió, pero sí, o sea, lo que dice Jorge Romero es: tenemos enfrente a un tipo de 2 metros armado con un bat y ya lo único que nos falta es la violencia. Después se desdice, pero sí está planteando que existe una oposición que se siente arrinconada y no habla en términos ideológicos, habla, pues, como puede hacerlo un hombre como Jorge Romero, desprovisto de un respaldo intelectual y político sólido. Él lo que sabe es cómo robarse el padrón del PAN y hacer tranzas con el negocio inmobiliario en Ciudad de México. Entonces, ¿a dónde quieren ir con esto? Están perdiendo. O sea, yo lo que siento es que son acciones desesperadas, en la que están perdiendo una legitimidad, o no la pierden, pero sí están poniendo en riesgo una legitimidad para actuar dentro del marco democrático, porque se están poniendo en manos de estos grupos que buscan, están abriéndoles el espacio a ellos. Yo creo que las imágenes hablan bastante bien. No se vio a una policía golpeando solamente a personas indefensas, sino a grupos bastante organizados y armados y con un discurso violento que se puede ver en México y también se puede ver a nivel internacional. Solamente es Donald Trump quien lo interpreta a su gusto, como interpreta a su gusto y manipula todo lo que llega a sus manos y lo que no también. Entonces creo que en el plano del debate democrático en el hemisferio occidental, queda claro que estos no son grupos legítimos que tengan grandes reivindicaciones, no logran articular un discurso, solamente levantar mazos y ganzúas, pero Trump lo manipula. Ahora, ¿cómo es posible que después de 7 años de que Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, disolvió el cuerpo de granaderos, sigamos teniendo esta policía indisciplinada que por momentos fue superada por estos grupos que están obviamente en inferioridad de condiciones, tanto de entrenamiento, de organización, como de capacidades técnicas? O sea, a mí me pareció grave que tanto que se permitiera la vulneración de esa valla que habían colocado de protección, lo cual significa que no están previendo todos los recursos que se pueden emplear en contras, como el hecho de que se haya permitido que la policía, al momento de reaccionar contra esos grupos, se fuera contra gente que no tenía que ver, contra periodistas, contra personas que iban pasando, contra manifestantes legítimos que estaban ahí y que no tenían por qué haber sido golpeados, porque no en ningún momento hubo una transgresión de las normas de convivencia que tenemos. Yo creo que eso es o sea, últimamente se han estado mostrando fallas en la seguridad, como vimos cuando cualquiera logró agredir a la presidenta de la República y cuando estos tipos vulneran la valla, cuando la policía reprime a gente de una forma incorrecta, que tienen que ser atendidas, porque estos grupos de oposición que se han quedado sin discurso, se han quedado sin recursos, están acercándose a acciones que pueden comprometer las normas de la democracia y contra las cuales tenemos que responder con prudencia, con mesura, con inteligencia, para que no, pues sobre todo también para no generar las condiciones que permitan que un Trump fuera de sí, ahora acosado por el caso Epstein, vaya a buscar distraer con una sobrereacción contra México. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a una circunstancia en la cual el Estado mexicano, mediante sus organismos de seguridad, la policía, pues, detienen a presuntos responsables de acciones violentas, delictivas, y que al mismo tiempo la oposición va generando o trata de generar la percepción de que son presos políticos, de que hay una represión, de que el Estado mexicano o su gobierno específicamente están tan arrinconados o tan comprometidos, tan circunscritos, que no les queda más que la violencia en estos términos. El discurso,
la respuesta de la presidenta. ¿Qué te parece? ¿Qué hacer? Y al mismo tiempo, si lo que se está haciendo te parece adecuado en proporción a lo que se está viviendo. Yo creo que tienen que ir con pies de plomo, sobre todo ahorita, sí, efectivamente el tema de los detenidos es un asunto que creo que aquí sí que casi que es de comunicación política. Haría falta que salieran con mucha mayor velocidad, que se anticiparan un poco a las casi obviedades de lo que están haciendo del lado de la derecha y salir a decir, es decir, valdría bien la pena que la propia presidenta hubiera aclarado quiénes son los detenidos, cuáles son las condiciones de la detención, que se están respetando los derechos humanos de esos detenidos, como se debe hacer con cualquier otra persona, eh, de que particularmente ciertos casos que están sonando mucho, no hay el caso de una chica, y entonces que se hablara específicamente de eso, porque hay que, creo, que ir desmontando esto elemento por elemento. Es muy conveniente ahorita para la derecha dar ese siguiente paso, es decir, tratar de organizar y de convocar a la gente bajo el presupuesto de que hay presos políticos que fueron duramente reprimidos en esta manifestación. Me parece que ahí sí haría falta que se lo tomaran con mucha mayor seriedad para ir desmontando el discurso. Por otra parte, creo que también haría falta la presidenta de alguna manera lo dijo también la conferencia de prensa que se dio inmediatamente del lado de la Ciudad de México, ¿no? De los responsables de la Ciudad de México sobre los detenidos y lo que había sucedido. Creo que haría falta también insistir en que del lado de la policía tiene que haber también una mayor preparación para contender contra estos enfrentamientos sin caer ellos tampoco en la provocación. Es decir, yo recuerdo cuando aparecieron estas famosas vallas metálicas en la Ciudad de México. Estas vallas metálicas aparecieron, espero no equivocarme, pero si no mal lo digo, fue cuando después de una manifestación de mujeres hubo un enfrentamiento muy duro también con mujeres policías y entre grupos de manifestantes que sí implicaron también heridos y fue una cosa muy, muy difícil. Después de eso, la siguiente manifestación de mujeres aparecieron estas vallas que nunca habíamos visto con tales dimensiones, con tal cobertura de tanta cantidad de edificios, de tantas calles en la Ciudad de México. Es muy difícil fracturar esas vallas, ¿no? Es muy difícil, evidentemente, y lo hemos dicho. Estos que hicieron esta avanzada, este grupo violento iba perfectamente preparado para el caso. Pero lo que sigue es que una vez que la fracturaron, un poco como decía Temoris, pues tienen que estar preparados para responder de la manera en la que tendría que responderse con inteligencia a esto, y es tratando de contener sin caer en que ningún agente, ningún policía responda con violencia. Eso es muy difícil, pero eso hablaría también de la coordinación, de los mandos, de la obediencia también de la policía a sus superiores, que esa sería la siguiente apuesta, ¿no? Que tendrían que hacer, es decir, a fracturar un poco la lógica de defensa del Estado en las fuerzas policíaca y militar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber una respuesta muy, muy certera, muy racional, como suele hacerlo la presidenta, ¿no? Siento que, por otra parte, eh, probablemente ella, muy a su estilo, está también tratando de ser muy cauta y creo que eso es adecuado, no sobredimensionando, no dándoles un lugar extraordinario a lo que ha sucedido, sino situándolo en su peso específico. Y eso creo que en términos del discurso está bien, es decir, que tampoco entonces se le dé más vocería a lo que de suyo ya está teniendo una enorme resonancia, muy de griterío, muy de escándalo, muy de espectáculo del otro lado. Pero creo que de todas maneras sí haría falta que con contundencia quizá Claudia dijera, bueno, y no permitimos, así como lo dijo hoy en la mañana, no vamos a permitir el intervencionismo de Estados Unidos, nosotros no vamos a solicitar eso, pero nosotros tampoco vamos a permitir
que se genere una situación o un escenario de caos interno. Porque creo que también hace falta decirlo. A mí me parece un poco lo que decía también César por otra parte, ¿no? La enorme hipocresía de estos actores, de los medios de comunicación, de Salinas Pliego, de sus periodistas y todo esto, que cuando nosotros sabemos que no cubrieron las marchas de manifestación cuando desaparecieron los 43, que no cubrieron las marchas de mujeres, que no cubrieron nunca nada de eso, que nunca sentaron a la mesa para entrevistar a los que promovían esas que sí eran movilizaciones sociales, la enorme hipocresía de eso por una parte, pero además lo que también escandaliza es que los grandes voceros de la oposición democrática, del pacto republicano, Lorenzo Córdoba, Goldenberg, Krause, todos estos, ¿por qué no están poniendo el grito en el cielo por la violencia? ¿No? Y entonces eso es lo que me parece aquí, que es muy riesgoso, porque es como si Ricardo Salinas Pliego estuviera tomando la avanzada, les estuviera tomando la vocería y ellos estuvieran dejando, porque no los veo tampoco precisamente sentándose a la mesa, pero sí lo están permitiendo, sí lo están avalando y entonces en consecuencia el efecto es el mismo, están de acuerdo. Entonces, ¿con qué cara van a salir ahora a hablar de liberalismo, de autoritarismo, de la falta de maneras que ha tenido Morena en toda su historia? ¿Con qué cara? Y este es el que me parece que es un corrimiento muy complejo y yo creo o esperaría que del lado del gobierno tengan eso en cuenta. Y por otra parte, algo que tú has estado diciendo en estos días, que eso vaya acompañado también de un discurso, pero por supuesto que el discurso no es suficiente, sino de una manifestación clara de que se están teniendo acciones y se están dando los pasos más certeros o los que se puedan dar en la perspectiva de satisfacer la demanda que sí que animó a un sector muy importante de los manifestantes en torno al tema de la violencia. Entonces, ese es un acto de carácter político, estratégico, de sentarse a resolver, que eso es lo que les toca, y el otro es el de contender con sus antagonistas, y sus antagonistas ahora pues están optando por esta vía. Entonces yo creo que ahí se va a ver, ¿no? Las miras, el arte de un estadista en un escenario tan complejo que puede seguirse poniendo muy, muy violento. Alguien decía, alcancé a ver ahorita en el chat, ¿no? Que lo que sucede es como una suerte de imitación de las guarimbas de Venezuela. Y esperemos que no, porque en esos casos la derecha venezolana le prendía fuego a las personas. Es decir, ha sido tal el grado de exacerbación de violencia y la derecha venezolana es tan violenta que de eso se trata. Entonces yo creo que hay que atajar las cosas desde antes. Bien, Diana, gracias. César, hace unos minutos pusimos unos videos de las declaraciones de solidaridad, de apoyo de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde pues los voceros, la voz, la figura, son Adán Augusto López Hernández en un caso y en el otro Ricardo Monreal. César, se han acumulado signos de inconformidad que no han sido leídos adecuadamente por la izquierda gobernante, por llamarla así, pues, y por otra parte han sido aprovechados por esta derecha y ultraderecha, César. ¿Y cuál debería de ser la manera adecuada hoy de responder a este embate que me parece a mí que es fuerte de estos grupos de derecha y ultraderecha, César? Sí, Julio, creo que pues el entorno de lo que yo llamo una crisis de Estado por el tema de la violencia que ningún gobierno de ningún partido ha podido solucionar. Creo que todos, todos que tenemos un poco de sentido común, entendemos que el tamaño, estamos hablando de la dimensión del problema, es que algunos estudios dicen que México es el mercado criminal más grande del planeta. Es decir, no estamos hablando de una cosa de solo de policías o ladrones o de corrupción, sino de un flujo de mercancías gigantesco, transnacional, que además se vincula, como ha sido ya público y el gobierno de la Cuarta Transformación nos lo ha mostrado, el comercio de armas de Estados Unidos hacia acá, más todos los fallos en las tácticas de investigación y policíacas para desmembrar a los cárteles,
Es decir, estamos frente a un problema estructural que la derecha usa, manipula, pero abajo está creciendo en ciertos sectores la indignación frente a un problema que llevamos prácticamente casi 2 décadas y que no se soluciona y que en algunos casos la gente vive con zozobra. Todos reconocemos los esfuerzos que se están haciendo a partir y los avances, algunos de ellos, de la Cuarta Transformación. Sin embargo, esta indignación, que me parece es legítima, se está traduciendo y se está conduciendo por la derecha. Yo mencionaba en este hilo de X que un poco tocaste, es que a diferencia de las crisis que se produjeron, porque la derecha nos quiere hacer creer como que esta es la primera crisis por el tema de seguridad, la primera que provocó una gran movilización fue por el asesinato del poeta Javier Sicilia, y él, siendo pacifista y con una influencia de la teología de la liberación, encabezó una movilización que era totalmente dialogante con el presidente Calderón, que supo manipular el proceso de diálogo para disolver al movimiento. La segunda crisis fue la de Ayotzinapa, y en ese sentido hay una diferencia sustantiva. La derecha quiere hacernos creer que también vivimos un momento similar o equivalente, pero todos vimos llevarse, por esa grabación que existía, a los policías municipales llevarse a los 43, por lo cual la denuncia de fue el Estado, pues no era solo retórica, es decir, las policías son parte del Estado y se los habían llevado en ese video terrorífico donde desaparecen en la noche para nunca más aparecer. Ahora creo que se está generando, o es posible que se genere, una tercera crisis por el asesinato de Manso, pero hay una diferencia sustantiva que nos deja ver cómo la derecha manipula, y es los convocantes a esta movilización usan el asesinato de Manso, a pesar de que su esposa Grecia Quirós se deslindó, o al menos no participó, y dijo claramente que no acudirían a la movilización convocada por Generación Z. Esto rompe, por supuesto, la legitimidad de una movilización que siempre ha encabezado los familiares directos de las víctimas, y que, pues, en un sentido político, ético, son las víctimas quienes deben dirigir la protesta social en torno de sus demandas, de sus exigencias y por supuesto, del diálogo posible con el Estado y con los gobiernos para el avance de los casos y, por supuesto, la demanda de justicia. En este caso no es así. Como insisto en la idea de que se convocó para la insurrección, y bueno, algunos llegaron preparados para eso. En ese sentido, me parece muy importante que este campo de la seguridad, creo que la Cuarta Transformación se ha equivocado en subestimar este malestar, que bueno, son tantos años que por supuesto la gente va a pedir, y esto va a escalar en los siguientes años, va a pedir mano dura. Y pedir mano dura tiende a las posiciones de la derecha y la ultraderecha. Y ese es un campo muy fértil para ser manipulado, usado, instrumentalizado por las derechas, que es lo que están haciendo hoy, aunque sea con la cara de Generación Z. Me parece que la Cuarta Transformación tendría que hacer suya la indignación, dialogar mucho más con las víctimas que son legítimas, no solo la esposa de Manso, sino con un sector del movimiento del sombrero, es decir, los sectores que se están movilizando en demanda de justicia, en el tema de seguridad, que no solo es en Michoacán y en Uruapan, sino en otros lugares. Creo que la Cuarta Transformación tiene la legitimidad, además, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido mucha mayor sensibilidad con las víctimas para recibir a sectores que, por supuesto, su demanda en torno de lo que está sucediendo en ciertos municipios, en ciertas ciudades, en ciertas regiones del país, sea legítimo. En ese sentido, solo terminar diciendo que me parece igual de grave que lo que plantea Diana, en el sentido de que no es solo, o sea, ahora hay que ver cómo TV Azteca, la misma que atizó, no solo silenció a las víctimas de la represión de los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, sino que azuzó la represión en Atenco, por ejemplo. Es decir, el papel que jugó esa televisora, es decir, ahora podemos ver no solo su hipocresía, su doble cara. Resulta que hoy Salinas Pliego habla de autoritarismo y derechos humanos cuando su televisora fue la que azuzó la represión, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos. Pero es muy peligroso porque no solo es el sector de las estrellas liberales defensoras de la democracia
autodenominadas defensoras de la democracia como Córdoba o Murayama, sino también un cierto sector académico que literalmente convocó al 15, convocó a una movilización anónima en nombre de la lucha contra el autoritarismo. Ese pequeño sector académico hoy que desvaría, es decir, que puede darle incluso legitimidad o acompañar la legitimidad golpista, está jugando con fuego. Y yo diría que varios sectores se están sumando no por el clamor de justicia y seguridad, sino por el clamor de descarrilar a la 4T. Es lo que hemos visto durante todos estos años. El uso de las contradicciones, los límites o los errores mismos de la 4T, no por la preocupación central por el país, por la seguridad, por la línea 12 del metro, por la pandemia, sino para utilizar esas contradicciones para ocupar y reocupar el poder. En ese sentido, es un interés mezquino, un interés faccioso, no por querer resolver la seguridad, sino por alentar el boicot contra este gobierno. Y en ese sentido, ahí es donde debemos tener mucho cuidado, porque se están generando precisamente este campo opositor de voces a los que se suman las voces internacionales hoy, y esto, insisto, huele a golpismo. César, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué pensar respecto a lo que está sucediendo en el ámbito específico de Morena y la 4T? Las reacciones, las posturas, ¿crees que son las adecuadas? Están estas declaraciones de Adán Augusto, de Monreal, algo ha habido de Luisa María Alcalde, pero pronunciamientos formales de los gobernadores, en fin. ¿Cómo ves la reacción específica de Morena y 4T, Temoris? Tu micro, Temoris. Perdón otra vez. Yo creo que la mejor forma en que quienes apoyan a Claudia Sheinbaum podrían hacer válido y material este apoyo es haciendo bien su chamba. Tanto Monreal como Adán Augusto son cabecillas de facciones dentro de la 4T que se dedican a buscar provecho para ellas mismas y no necesariamente a contribuir al proyecto general. Claudia se cansa de tratar de darles indicaciones y por lo menos sujetarlos a una especie de marco ético básico que deberían respetar. ¿Cómo puede Adán Augusto, por ejemplo, proponer que él ayuda y apoya a Claudia cuando su propia presencia es un obstáculo que ayuda a la deslegitimación del proyecto de la 4T? Si realmente le importara, él diría: yo entiendo me he convertido en un flanco vulnerable de la 4T y entonces mejor me voy a quitar de aquí y voy a tratar de apoyar desde lejos, desde fuera, como mejor pueda, sin estar dando lata como lo hago. Entonces, y eso ocurre también con los gobernadores. O sea, Claudia ha señalado que no todos están respondiendo como deberían ante uno de los mayores retos que tiene el proyecto, que es el de la seguridad. En el caso del gobernador de Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, pues dijo que ni siquiera va a las mañaneras. Y cuando debería ser uno de los principales interesados, porque su estado es uno de los más lastimados por esto. Entonces creo que hace falta mayor congruencia para realmente fortalecer a la presidenta en esto. Ahora, quiero hacer un comentario porque me parece que es importante hacerlo, porque siento que es importante hacerlo. Estoy leyendo comentarios en el chat. Más o menos coincidimos, Diana, tú, César y yo, en el tema de cómo debió haberse, de que la seguridad en estos eventos, como el del sábado, tendría que ser mejor. No se está diciendo que no intervenga la policía y que permita que estos grupos organizados tan violentos se metan y quemen el Palacio Nacional. Nadie ha dicho eso. Lo único que se ha dicho es que se tiene que hacer mejor, que se tiene que hacer uno sin abrir estos flancos que no se debió permitir, pero sobre todo que se pueda
impedir los ataques violentos de estos grupos sin afectar a otras personas, sin afectar a terceros, sin afectar a los manifestantes que legítimamente tienen el derecho a protestar y a hacerlo en el Zócalo. Eso es lo que se dijo y lo dijimos a mí me parece que los cuatro. Sin embargo, de pronto cuando habla Diana hay una catarata de comentarios que le agreden a ella, que le dicen que no sabe de lo que habla, que le dicen que ella jamás ha estado en un tumulto de esto y no sabe nada. Quizás Diana ha ido a más manifestaciones que nosotros tres juntos, no lo sé. O ha estado en otras situaciones y aunque no tendría derecho a expresarlo sin que la descalifiquen. A mí me parece que básicamente la están atacando por ser mujer y esto no es correcto y no es correcto menos en un programa que busca tener un público educado como el que siempre solemos tener. Me parece que las cuentas que estoy viendo que están haciendo los comentarios no son las que suelen acompañarnos. Pero sean o no de las que suelen acompañarnos, yo pido respeto para nuestra compañera y también respeto en su condición de observadora y de alguien que sabe de lo que habla, porque además sus comentarios son muy atinados, y también que no traten de atacarla por el hecho de su condición de género. Bien, Temoris, gracias. Diana, fíjate que uno de los ingredientes, podemos ver las cosas en su situación general, global, pero en cosas concretas a mí me ha llamado mucho la atención esta cascada de agresiones por razones físicas, fisiológicas, de ataque directo contra la presidenta de la República, más allá de las consideraciones negativas que puede haber respecto a su desempeño y que es válido que si un ciudadano tiene una opinión adversa, la exprese de manera vigorosa. Pero aquí me ha llamado mucho la atención ese disparo de adjetivos y de señalamientos de descalificación personal, física, operativa contra la presidenta Sheinbaum. Y ahora lo estamos viendo también contra ti. Lo platicaba en estas horas aquí en una plática familiar, les decía, esta derecha entre apariencias de decencia que siempre la han manejado, la decencia y las buenas costumbres, de repente se revela misógina en absoluto, aún en estos tiempos que deberían ser de cambios y de reflexión respecto al papel de la mujer. ¿Cómo has visto este tema, Diana? Bueno, mira, fíjense que primero le agradezco a Temoris, la verdad yo no me había dado cuenta, pero te agradezco. Pues miren, ¿qué les digo? En este país tan machista, para tristeza de todas nosotras, las mujeres desafortunadamente vamos desarrollando una piel bien gruesa cuando entramos a ciertos espacios ante este tipo de cosas. Pero que nosotras desarrollemos una piel bien gruesa no salva a los agresores del lugar en el que deciden pararse. Ahora, en esta marcha tampoco resulta sorprendente, desafortunadamente, porque hay, pues, en términos ideológicos, una asociación que es, no diré natural, pero históricamente bastante visible, que sucede particularmente en la derecha. La derecha suele ser homófoba, la derecha suele ser racista, la derecha suele ser sexista y la derecha suele ser misógina. ¿Por qué? Porque un componente común a la derecha es que tienen una serie de valores, de criterios ideológicos, de visiones de mundo que les hacen suponer que sus formas de vivir son las únicas válidas. Esa es una de las grandes diferencias entre la forma de pensar que abraza la derecha y esas cosas tan plurales que llamamos las izquierdas, en términos de la visión de mundo, de la concepción que tenemos de lo que es la humanidad, el ser humano, las sociedades, ¿no? Y la derecha suele ser o buscar también mecanismos para ratificar sus prejuicios, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues una manera de invalidar nuestra palabra, nuestra inteligencia, nuestra presencia, nuestra capacidad de solidaridad y de empatía con los otros, o liderazgo político o presencia pública,
tiene que ver con las agresiones físicas. Esto es muy recurrente y es muy común. Es decir, yo también en estos días en X, pues cuando sale uno a comentar algo, yo creo que hasta ya está el algoritmo programado para contestarte, y perdónenme, pero para decirte siempre, pinche puta, ¿no? Ujú. Es decir, ya está programado para eso, porque a una mujer se le debe históricamente agredir precisamente de esa manera. Y un siguiente paso es agredirte en términos de tu apariencia física. Hay algunos insultos que iban incluso en pancartas en la manifestación que se referían a la apariencia física de la presidenta, que tienen que ver con que, y que además a ellos no les escandalizaba verlos ahí, sino que incluso eran consignas, porque creen que la manera de disminuirla, de humillarla, tiene que ver con si eres una mujer que cumple el estereotipo o no de lo que se supone que atrae al macho dominante o estereotípicamente dominante. Entonces, hay una asociación, es decir, sorprende y no que sean esas manifestaciones los sectores ideológicamente más, digamos, que expresan sin mayor pudor sus prejuicios. Hay otra que me interesa mucho y que tiene que ver con esas que aparecieron o que la gente, yo vi algunas entrevistas en las que la gente decía, pero es que es judía, ¿no? Y entonces también la contradicción en la que cayeron algunos de los que convocaron a esa marcha, que son sionistas y que cuando vieron que había una pinta que decía fuera judíos, salieron a decir, no, pero así no, espérense. Perdón, pero esos son sus amigos, esos son con los que se están juntando. Y en México, cierto sector del conservadurismo católico repite los prejuicios que se forjaron a finales del siglo XIX y el siglo XX respecto a que los judíos son siempre ambiciosos, son culpables de las crisis, son todos los prejuicios que alimentaron el nacionalsocialismo europeo, ¿no? Entonces, no extraña y no extraña, porque la derecha suele ser los sectores sociales menos capaces de reconocer la otredad, menos capaces de reconocer la diferencia, menos capaces, digamos, de tratar de abrir la perspectiva que tienen del mundo y creer que la única válida es la suya. Entonces eso se expresa de muchas maneras, Julio. Por eso me extraña y no me extraña. Bien, Diana, reflexión necesaria. César Pineda, vamos encaminándonos ya al final del programa. ¿Quieres abundar algo sobre este tema de los insultos a la presidenta o abordar algún otro aspecto de lo que hemos estado hablando? Como tú desees, César, todavía no son los postrecitos, simplemente para tocar los temas con amplitud como lo estamos haciendo, pero ya nos va a quedar menos tiempo. César. Gracias. Bueno, sumarme al apoyo también a Diana. Yo no estoy viendo los mensajes, pero decir, bueno, otras veces hemos conversado también por vía de redes sociales por los ataques que recibe Diana o al revés, por los que recibo yo y apoyar siempre a Diana, que viene del movimiento social, para quien no lo sabe y por tanto sabe de lo que está hablando. Es decir, sí se pueden mejorar los protocolos de las policías. Es una cosa que quienes hemos sido manifestantes, organizadores de protesta social y quienes analizamos la protesta social sabemos que se puede mejorar el protocolo de las policías de la Ciudad de México, que hubiera sido muy importante que, como en otras policías del mundo, los altavoces con advertencias antes de cargar, antes de hacer el desalojo de la plaza, porque los desalojos de la plaza siempre se realizan a manera de redada. Entonces no hay forma de que los policías sepan quién es un manifestante violento y cuál no. Por eso terminan agrediendo desde menores de edad hasta también la prensa, como fue el caso de varios periodistas, incluyendo uno de La Jornada. Esto pues no debiera suceder en ningún tipo de movilización, así sea contra la derecha. Entonces, estos protocolos deben mejorar, se les debe exigir a las policías de la Ciudad de México que mejoren estos protocolos. Entonces, los que lo decimos lo sabemos efectivamente, no solo por haber sido manifestantes, sino porque observamos este tipo de necesidad de reestructuración de policías mucho más profesionales, que si bien mantuvieron el cerco con órdenes claramente de no agredir,
en el momento del desalojo y el momento, digamos, de caos que se vivió cuando algunos manifestantes sacaron a uno de los policías de la línea de retención, evidentemente hubo excesos también policiales que deben castigarse. Pero más allá de las policías, lo que quería también profundizar es entender el fenómeno complejo de lo que fue esa movilización. Mencionaba yo que había 4 marchas. Una más pequeña, que viene más bien de los estados, viene de Uruapan, que es más legítima, que tiene que ver con la reivindicación de la justicia en torno del asesinato de Manso. Podemos estar de acuerdo o no con la forma y también la manera de increpar a la Cuarta Transformación, pero hay ahí, ese es el único, digamos, núcleo legítimo. Los otros 3, que son la derecha oportunista, que se sube al carro de la indignación y se sube al carro para manipularlo, como vimos desde Fox, gente que fue del PRD, influencers de derechas, etcétera, pues que en realidad solo quieren golpear a la 4T en una de las debilidades estructurales que es el tema de seguridad. Yo diría, lo separaría por el tema de la ultraderecha de Salinas Pliego, que es distinta por el grado de visibilidad que tiene a través de su canal, por el grado de radicalidad y de violencia con la que se está enfrentando a la presidencia, con la que está convocando también a esta movilización. En redes sociales alguien ponía también que él convocaba, pero quien estaba en la cárcel eran muchachos en realidad de las clases bajas y que él estaba muy plácido en sus sillones. Habría que ver si Salinas Pliego va a pagar la defensa de a quien convocó y en lo que desembocó esa movilización. Este es el mayor riesgo. Pero el último grupo, que es el principal, que son los convocantes y que son no solo esta cuenta de Generación Z, sino el grupo de provocadores que llegó, es otra cosa. Y en ese sentido, esta coalición de inconformidad va de la legitimidad por la seguridad a abiertamente una línea golpista y violenta que, por supuesto, no se puede tolerar. En ese sentido, entender esa complejidad es lo que debemos analizar y evaluar para entender el momento. Y el momento es efectivamente muy peligroso si los partidos institucionalizados desinstitucionalizan su protesta y pasan a apoyar efectivamente una denuncia que, bueno, durante 7 años hemos visto no solo que exageran o que hacen hipérboles, o sea, ellos arde el país de que ellos no gobiernan, en una clara hipocresía, en el sentido de hecho estaban pidiendo, estaba revisando hace rato, desde mayo de 2019, o sea, solo llevaba 5 meses en el poder López Obrador, y resulta que ya estaban pidiendo su renuncia. La derecha siempre tiene un poco 10 rayas arriba sus demandas, porque nunca han protestado y porque no saben efectivamente valorar. Es puro una reacción un poco troglodita, yo diría, no política, sino el abierto rechazo ideológico y de discursos de odio que promueven. Entonces, en ese sentido, que hayan llegado hasta acá, el problema es que los partidos, quizá los influencers, los que crean papers, los que escriben en los periódicos, que ya hemos visto sus planteamientos de extrema derecha, pues ha sido natural en los últimos años, pero que los 2 partidos que están representados en las cámaras se sumen abiertamente a un señalamiento que podría tener tintes golpistas, eso debe ser totalmente condenable. Efectivamente, el llamado que hace la presidenta es correcto. Los 2 partidos, el Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, tendrían que deslindarse y condenar la violencia, si no es que ellos quedarán manchados por la idea de que obviamente ellos podrían estar involucrados en la organización de lo que sucedió este sábado. Entonces creo que hay una presión social que deberíamos dirigir precisamente a los partidos que se dicen democráticos, que se rasgan las vestiduras por la erosión democrática, a que se mantengan dentro del pacto democrático y se deslinden de cualquier vía violenta que descarrile a través del golpismo a la Cuarta Transformación. César, gracias. Temoris Greco, para cerrar esta ronda de intervenciones, luego vendrán los postrecitos breves, pero Temoris, lo que desees agregar ya en este cierre de esta mesa, Temoris. Pues mira, a partir de algo que comentó César hace un momento sobre Salinas Pliego, ¿no? Él llega, ordena a sus pericos en sus canales,
que, Los pericos. que alboroten el gallinero, ¿no? Ajá. Entonces tienes a unos pericos montados así, y alborotando el gallinero. Y llegan los sabuesos y se llevan a unas gallinas, y mientras el que mandó a sus pericos se queda muy a gusto, desde lejos, muerto de la risa, porque así pasa en la historia de la humanidad. Siempre los de abajo se pelean por un bando y por el otro, y los que los mandaron ahí no pagan las consecuencias. Y además no toleran, o sea, hay una especie de pacto por el cual los de arriba nunca pagan las consecuencias. Cuando Benito Juárez decidió pasar por las armas a Maximiliano, a ver, el escándalo era: ¿cómo te atreves a tocar a alguien de la realeza? Pégalo, maltrátalo, pero no lo mates. Pero ¿cómo? No, o sea, la sangre azul es intocable. Y ahora siguen pensando que es así. O sea, ¿por qué puede alguien como Salinas Pliego, por ejemplo, o sea, que una y otra vez ha dado muestras de utilizar las concesiones del espectro radioeléctrico, que es de todas y de todos nosotros del Estado mexicano, para sabotear, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Salud en plena pandemia? O sea, ¿cómo se permite eso? Cuando Javier Alatorre llamó a desoír a Hugo López Gabriel, así sin más, mientras hacía eso en sus Electras y sus bancos, y los chicos que estaban en los call centers que él tiene se enfermaban porque no observaban o sea, cuántas responsabilidades fatales tiene Salinas Pliego por eso, porque no se implicó en sus empresas y porque llamó a desoír eso. O sea, ¿cómo permitimos? O sea, ¿cómo es que no es responsabilidad de quien comete, de quien realiza este tipo de agitación de manera absolutamente impune, y se sube a su yate y se muere de la risa y les dice a todo el mundo que son unos pobres diablos? O sea, yo creo que ahí tendríamos que pensar también en que, bueno, ya dijo Claudia que no va a ser fácil cobrar a Salinas Pliego, vale, ya dijo la Corte, tiene que pagar, bueno, ahora cóbrale. No va a ser sencillo, pero a mí me parece que el hecho de que esté abusando de una concesión, debería existir un procedimiento con todas las garantías, con la oportunidad de que se defienda y con todo, pero para que el Estado mexicano recupere el uso de esas concesiones. Eso por un lado. Y por el otro lado, nada más también sobre lo que decía hace un rato. Cuando 4 personas están diciendo aproximadamente lo mismo, y de las 4, una es mujer, y a la única que se le critica es a una por haber dicho lo que los otros 3 también dijeron, pues parece que sí hay algo que tiene que ver con ser mujer. Porque dicen que van al argumento, que no van contra Diana, pero yo lo que estoy viendo es que la atacan por lo que también dijimos los demás, pero a mí no me dijeron nada. Entonces, o sea, creo que hay algo ahí. Y también hay desestabilizaciones del régimen, del gobierno, del Estado, y hay desestabilizaciones de los chats. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta cuando de pronto tocamos ciertos temas que se llena de gente que no veíamos normalmente, pero que de pronto llega solamente a atacar. En particular vi a alguien que se llama Garacega, y que solamente está atacando a todo el mundo, está diciendo puras estupideces, y por ejemplo acaba de decir una ya extrema, ¿no? Dijo que Claudia Sheinbaum es extranjera. ¿Por qué se acusa a alguien de extranjera? Porque sus abuelos vienen de no sé dónde. Hay muchísimas personas en México que son descendientes de gente que no nacieron aquí. Y hay gente que, como dijo Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos en donde se nos dé nuestra gana. O sea, ¿cómo vienen aquí a decir a alguien que es extranjero? Y por cierto, a quien acaba de poner que soy extranjero por el nombre de Temoris, perdón, Temoris es más mexicano que cualquier nombre venido del otro lado del mundo, es Rarámuri, es indígena. Entonces, o sea, bueno, y eso de acusarla de extranjera es mero racismo también. Y esta persona, Garacego, o lo que sea, la persona solamente vino también aquí a desestabilizar el chat. Entonces, yo creo que
bueno, que eso no se vale, no es un uso correcto, ni admisible, ni legítimo de estos espacios. Bien, pues gracias. Vamos a la parte final. Nos toca como un minutito y medio. A quienes nos están viendo, les invito a que nos lo sigan haciendo después de esta mesa, porque vamos a darles la información acerca de lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes ha tenido un voto apabullante, abrumador, a favor de obligar a la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. De esta manera, esta resolución de la Cámara de Representantes pasa al Senado, donde hay también una intensa presión para que se apruebe y para que se haga que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publique más de estos documentos. Lo platicaremos después de la mesa. Diana, postrecito, por favor. Pues mira, muy rápidamente, hay otra cosa que me hizo pensar todo esto sobre los jóvenes que han estado convocando estas marchas, porque bueno, también ser joven no es sinónimo de hacerse el ingenuo, ¿no? Y aquellos que han estado saliendo en los medios y que han estado y que dicen, no, nos descalifican por jóvenes. No, 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 aquí hay una postura política. Y eso me hizo recordar un texto que ahora revisaba que se publicó en 2020 en la revista Común de la que soy parte, que fue escrito por un amigo muy querido, Rafael Mondragón, y que tituló Contra el fascismo social, y que les recomiendo pasar a visitar porque, bueno, es un texto bastante hermoso. Pero solo me voy a permitir leer un pedacitito, ¿no? Dice ahí, Gramsci mostró cómo el fascismo es un movimiento que, siendo eminentemente anticomunista, también se alimenta de la imaginería, los valores y las prácticas de la izquierda. A veces se convierte en una suerte y de imagen invertida de esta tradición que intenta neutralizar sus prácticas y sus demandas, o disputa con ella la posibilidad de pensar la justicia, la emancipación y el cambio social. De ella viene su mito fundador, el fascio, es decir, un haz de varas que en la tradición republicano-radical sirvió para expresar la fuerza a través de la unidad. Una vara sola puede ser rota por una mano que la aprieta, pero un haz de varas unido es irrompible, que eso es el fascio, ¿no? De ella viene también un tono exaltado de crítica a los privilegios, las desigualdades y los grupos de interés, y plantea la historia humana como un campo de batalla entre ellos, los privilegiados, y nosotros, los desposeídos, que están llamados a heredar la tierra. De ella viene una crítica a las élites que el fascismo radicaliza hasta convertirla en crítica de la democracia representativa, que sirve para justificar el dominio de las élites sobre el pueblo. Bueno, lo dejo ahí con esa cita de mi querido Rafael Mondragón para que veamos cómo el fascismo a veces puede convocar a derrocar a un gobierno, pero al hacerlo en realidad está arrebatando al pueblo o está intentando arrebatar a las mayorías de las herramientas que precisamente son de utilidad para frenar a esas élites. Gracias, Diana. César Pineda, postrecito, por favor. Dos cositas muy rápidas. La primera es que Loret de Mola hoy escribe que en el sexenio de Calderón el 132 fue sumamente respetado y que no fue reprimido. Se le olvida un poquito que hubo incluso un muerto en la movilización del 1 de diciembre y cientos de detenidos. Él habla solo de unos cuantos. Entonces, este blanqueamiento que han hecho no solo Loret de Mola, sino en general una parte de la academia, una parte de los medios de comunicación dominantes, de que como que vivíamos prácticamente en el Bundestag alemán o se cumplían los derechos humanos como en Suiza, es parte de una narrativa de fábula que la mayoría de la población pues no lo recordamos así, no lo percibimos así y no lo vivimos así porque vivimos la represión de esos regímenes. Y solo decir adicionalmente a ese tipo de blanqueamiento que también ha habido otro argumento en torno de la marcha. No importa quién convocó, no, sí importa, porque quedar del lado de los Salinas Pliego, quedar del lado de las derechas antijudías, misóginas, intervencionistas, que abiertamente piden la intervención de Donald Trump en nuestro país, es quedar del lado de la derecha. No importa si se dicen algunos no soy de izquierda ni de derecha, bueno, no solo es con quién te juntas, sino el mensaje político que se dio en esa movilización. Creo que muchos manifestantes, algunos de ellos con demandas legítimas, su mensaje de justicia queda perdido en medio de mensajes de derecha y ultraderecha, que fueron los que se reprodujeron en esa movilización. De hecho, hay un meme muy chistoso, por eso es mi postrecito, que hay un punk, porque sí hay un punk, y entonces el meme le ponen que dice, no soy, bueno, es que solo soy un punk
que exige más seguridad al Estado. Una contradicción central en su mensaje político. Creo que los manifestantes pacíficos y legítimos deben decidir si van a mantener este tipo de provocaciones o se van a seguir juntando con la derecha y la ultraderecha. Quien marchó, a pesar de esta diversidad que he mencionado el sábado, es una marcha de provocación, es una marcha de la derecha, y cada quien debe decidir si apoya estos mensajes que son inaceptables e intolerables. Bien, gracias, César. Temoris, postrecito, por favor. Oye, bueno, es que esas ideas que intentaban proyectar los alemanes y los británicos, o eso de países donde se respetaban la libertad de expresión y todo eso, pues ya fue, ¿no? Acabo de ver un video de una muchacha en Alemania, la detuvieron, la arrestan y le preguntan por qué te arrestaron, la tiraron al piso, y alguien que ya, ¿por qué te arrestaron? Dice, porque traía aretes de Palestina. Y también hemos visto imágenes, por ejemplo, en el Reino Unido, donde a personas mayores, a ministros de culto, a personas que no pueden ver o que están en silla de ruedas, se las llevan porque traen un letrero que dice: me opongo al genocidio, apoyo a Acción por Palestina. O sea, eso es lo que se ha convertido el liberalismo europeo en esta época. Pero bueno, fíjate que hoy publiqué un artículo sobre Jeffrey Epstein, que es lo que no se quiere mencionar en Estados Unidos, pero que es muy fuerte. O sea, Jeffrey Epstein era un profe de matemáticas de una prepa, y de pronto, en poquito tiempo, pasó a tener más de $500 millones, y eso fue a partir de que se hizo yerno de un agente del Mossad que se llamaba Robert Maxwell, y que, por cierto, murió exactamente igual que Epstein, misteriosamente suicidado justo antes de ir a juicio, cuando tenía que revelar todo lo que sabía. Y Epstein hizo una carrera trabajando para Israel, y eso está documentado. O sea, no está documentado de cuál era su relación con Israel, si trabajaba para alguna agencia, era freelance o qué hacía, pero él se hizo rico trabajando para Israel. Y una de las cosas que hizo fue crear esta red de pederastia, en la cual involucró a gente muy poderosa, a la cual después chantajeó, y a uno de los que chantajeaba era Donald Trump. Por eso está todo este lío. Entonces hoy esto lo explico y lo documento con amplitud en mundoabierto.info, y también estamos a punto de analizar, o sea, se nos cruzó esto con lo que aprobó ayer la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de la ONU, que básicamente es legitimar la ocupación israelí de más de la mitad de Gaza y encerrar a la población de Gaza en una jaulota enorme, como un campote de concentración. Es gravísimo lo que aprobó ayer el Consejo de Seguridad de la ONU, y es la legitimación por parte de la Asamblea de Seguridad, con la abstención de China y Rusia, y la abstención es una aprobación, porque ellos podrían haber parado esto, del genocidio en Gaza. Bien, pues gracias, Diana, gracias, César, gracias, Temoris. Seguimos viéndonos por aquí. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Buenas tardes a todos.